Somos futuro. Estamos hechos de palabras de esperanza que el mundo nos ha puesto cual bandera. Nacimos de aquellas chispas de alegría del presente y nos volvimos el fuego de un mejor mañana. Buenas tardes a todos. Soy Mari Carmen Martínez Santoyo. Quiero que compartamos un momento porque les quiero decir algo muy importante. Hace unos días me estuve planteando la importancia de la voluntad e iniciativa del humano. Tuve un pequeño choque con un docente, un 8 en conducta. Al momento yo me saqué de onda porque claramente esa no era mi nota, puesto que yo siempre me he tomado muy en serio mi educación. Así que me acerqué a rectificar y me dijo, la calificación de conductas califica grupal. En el momento a mí se me hizo súper injusto. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? Al contrario de mí, mis compañeros parecieron seguir sus estudios sin problema, como que no les afectó que hubiera sido grupal. Yo, al contrario, fui a reportarlo con otro docente y me dijo que se encargaría de ello. Esa noche, ya en mi casa, continué pensando en ello. Tal vez debía verlo desde otro ángulo. La mañana siguiente, hablando con mi hermana, salió el tema esta cuestión. A lo que me dijo que así es la vida. Somos el animal político justo y como dijo Aristóteles. Lo que significa o que estamos bendecidos o que estamos condenados a vivir en conjunto. No podemos actuar sin tomar en cuenta al prójimo, tanto para lo que nos afecta como para lo que nos hace falta. Y es que gracias a modelos socioeconómicos como el neoliberalismo, pensamos tan individualmente que llegamos a olvidar que para crear un cambio, uno verdadero, nos necesitamos unos a los otros. Roma no se construyó en un día y mucho menos no se construyó con una sola persona. Y es que las acciones de los demás te pueden crear un impacto, ya sea grande, chico, positivo o negativo. Entre más personas se sumen, más grande va a ser el impacto. Al meditarlo me di cuenta que es algo que a muchos de nosotros nos hace falta. Compromiso y sentido de comunidad. Es muy fácil conformarnos con la visión individualista, donde únicamente debemos pensar y actuar para nosotros. Los jóvenes estamos a tiempo de romper patrones y al ser el futuro no de solo nuestro país, pero a escala global, no nos podemos quedar callados y sentados. Lo que buscamos es un cambio, un desarrollo, un avance, pero si nos ponemos cómodos con lo primero que se nos atraviese, ¿qué avance estamos haciendo? Es más, estamos haciendo retroceso, lo cual no es ningún factor de desarrollo. Como seres humanos, debemos actuar en conjunto, en grupo, para primero que nada, detectar cuál es el problema, después calificarlo para buscar la solución, llevarla a cabo y como última instancia, evaluar el cómo funciona y así seguir mejorando, observando para poder llegar a un estado óptimo. Hoy en día nos topamos con muchos problemas sociales, ambientales, económicos, etc. No podemos ser individualistas si queremos un cambio. Ojo, no estoy diciendo que no vale la pena cambiar tú. Obviamente que lo vale, pero también hay que impulsar a los demás, a aquellas personas que se conforman con lo cómodo. El mundo necesita gente con iniciativa, líderes de acción, soluciones coherentes. Claro que es un gran reto, en especial para aquellos que quieren hacerse escuchar, pero debemos hacer lo posible. El trabajo en equipo o comunidad es importante. Si hablamos a escala local, no podemos trabajar solos para mejorar nuestra comunidad. Reitero, es bueno trabajar en ti y hacer de tu parte, pero grandes cambios necesitan grandes cantidades de gente. Lo podemos ver en actividades como el reciclar, reforestar o incluso ayudar en casa. Lo mismo sucede globalmente. Debemos incentivar, a lo mejor no solamente a los ciudadanos, pero sino también a grandes empresas, a personas de poder. Para finalizar, me gustaría decir que estoy convencida de que podemos lograr un mundo mejor trabajando unidos. Pero sé que primero debemos fortalecer nuestro sentido del compromiso. De nada sirve ser arrastrados a hacer las cosas porque no va a venir de nosotros. Esto tiene que venir de nosotros y se debe promover tanto dentro como fuera del trabajo o escuela. El actuar se tiene que hacer un hábito en nuestras vidas. Es importante abogar y actuar de una manera sólida y coherente por aquello que creemos correcto. Y podemos escribir
un futuro en el cual haya justicia, que merecemos un ecosistema de nuevo verde y lleno de vida. Juntos podemos hacer que las comunidades haya respeto tan grande como se pueda. Y vaya, yo sé que es un reto enorme. Es muy difícil ponerse de acuerdo en cosas tan sencillas como qué ir a comer o algo. Pero si de algo estoy segura es que juntos somos futuro. Gracias.